Empezamos. Hola a todos y a todas, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa 1, 2, 3 por la educación. Como ustedes ya saben, en este programa siempre tratamos de acercarle orientaciones, diversos materiales, charlas, para enriquecer la práctica docente. En este caso estamos muy complacidos porque el día de hoy vamos a hacer la primicia, la presentación de un documento sobre las matrices de planeación. Esto para la enseñanza de la asignatura Lengua Extranjera Inglés en telesecundaria. Y esto nos complace grandemente. Y para iniciar, pues voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, directora general de Educación Básica. Le pido por favor que nos dé la bienvenida. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, Cande. Y pues bueno, como bien comentaste, bienvenidas maestras y maestros de telesecundaria. Como recordarán, todo el año pasado, bueno, la mitad del año, estuvimos trabajando muy de cerca con ustedes porque pues nos dimos cuenta que de la riqueza de materiales que ustedes tienen, pues se hacía poco uso. Esa hipótesis la tenía también la Secretaría de Educación Pública y nosotros nos dedicamos a hacer un diagnóstico para conocer las necesidades que ustedes tenían en el uso del material. Si lo conocían, si les era útil o si no les era útil. Y de ese diagnóstico pues salió un proyecto de fortalecimiento a la telesecundaria, consistente precisamente en que ustedes pudieran reconocer estos materiales, que nosotros se los pudiéramos acercar, que pudieran conocer la página y algo que estuvimos en todo ese momento es teniendo la presencia del maestro Pedro Olvera, coordinador operativo de telesecundaria durante mucho tiempo, que ustedes, comunidad de telesecundaria, lo quieren mucho y que lo conocen bien y que él los conoce también muy bien. Y como bien comentaba Candy, en el estado se hizo algo muy en particular. Una necesidad que ustedes nos han manifestado es que con la nueva forma de trabajar con libros seleccionados, en el caso de telesecundaria, pues hallaban con una situación de libros muy exigentes respecto al dominio, que no se ajustaban a la realidad que tienen en sus comunidades y que esta dificultad de ustedes como docentes de poder impartir y de poder fomentar una práctica social del lenguaje del inglés, pues era obviamente un reto. Y atendiendo a ese reto es que en la generosidad del maestro Pedro, junto con maestros de tele del estado, con 5 maestros, estuvieron construyendo estas matrices. Entonces nos complace mucho dos cosas. Tener esta primicia de haber sido este estado que a lo mejor, ahora sí que como dice, no las tiene ni Obama estas matrices, ustedes van a conocerlas e incluso vamos a poderlas compartir con otras entidades. Ahorita estamos en ese proceso de diseño editorial, pero por otro lado, el que hayan sido hechas y el reconocimiento aquí a los 5 maestros, hubo talleres con maestros, no crean que fue así como yo me siento y construyo, sino hubo trabajo tallereado, hubo construcción colectiva
coordinado por estos 5 maestros por cada uno de los grados, y van a encontrar que el material que hoy les vamos a presentar, del que el maestro Pedro también nos va a hacer ese honor, y que las maestras en concreto que estuvieron coordinando este trabajo también van a explicarles cómo se está trabajando ellas, cómo lo están trabajando en el aula, cómo les ha sido útil, pues que tengan esta oportunidad de conocer estos materiales. Como les comentaba, estamos en proceso de diseño, ahorita las van a conocer, y en cuanto estén disponibles, pues ustedes las podrán revisar en el espacio en común, y nosotros les estaremos avisando para que ya las puedan descargar. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos todos sus comentarios, todas sus dudas en el chat. No escatimen en preguntarnos sobre lo mismo una y otra vez. La idea es que todas sus dudas puedan quedar solventadas. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Bonita tarde. Muchísimas gracias, licenciada, por sus palabras. Creo que ya nos dieron el marco perfecto. Y ya por ahí se nos adelantó en mencionar que, bueno, tenemos la fortuna de contar con el maestro Pedro Olvera Durán. Pero antes de cederle la palabra, yo quisiera permitirme leer una pequeña semblanza. Pedro Olvera Durán actualmente es coordinador académico en la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Dirección General de Materiales Educativos. Anteriormente fue integrante de la Dirección General de Permanencia en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, participando en la estrategia de evaluación del desempeño de los maestros de telesecundaria. Fue también coordinador de logística y operación de los grupos de especialistas que elaboraron los libros de texto para educación primaria y telesecundaria, según los programas de estudio 2006, 2009 y 2011. Formó parte de grupos de análisis sobre los componentes del modelo pedagógico de telesecundaria en reuniones de trabajo con directivos y maestros del servicio, y responsable del seguimiento a la operación de programas sujetos a reglas de operación para telesecundaria. Años atrás, participó en la producción de materiales educativos de telesecundaria en el marco de la Reforma Educativa de 1993, diseñando y operando cursos de capacitación, de actualización, además de realizar investigaciones sobre el impacto de estos. Para poder desarrollar estas actividades, el maestro estudió en la Escuela Normal Superior de México la especialidad en Lengua y Literatura Españolas, la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta con estudios de maestría en Educación con la especialidad en Innovaciones Educativas por parte de la Universidad de La Salle, y es doctorante en Administración Pública. Como ven, pues tiene todos los elementos para el día de hoy estar acompañándonos en este gran proceso que ha sido esa elaboración de las matrices de la que ya nos hablaba la licenciada Esmeralda. Bienvenido, maestro Pedro, un gusto. Le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. En verdad me siento pues más que nada premiado por la posibilidad de poder contactar con la familia de telesecundaria, ¿no? A lo largo de, como bien usted lo refirió, a lo largo de mi trayecto, digamos, profesional, me he dedicado pues al 100% a telesecundaria, de tal manera que hemos conocido las diferentes etapas y los materiales que se han elaborado en cada una de ellas. Este referente nos permitió contar con elementos para poder pensar en una propuesta que resultara pertinente a ciertas necesidades. Yo actualmente, como bien lo mencionó maestra Cande, estoy como coordinador académico en la elaboración de materiales educativos y en particular para telesecundaria. Pronto habrá niños nuevos, ¿no? Pronto habrá niños nuevos. Y entonces ando en ese trabajo, muy emocionado, pero haber compartido la experiencia con la maestra Areli, con la maestra Betsabé, con 4 maestros más, directamente trabajando con ellos y viviendo las experiencias en relación con una de las asignaturas, pues me fortaleció porque me llevó a atender
¿no? Una indicación de mis autoridades actuales en términos de reformular el modelo pedagógico de telesecundaria para lo que va a ser los nuevos materiales. Sin embargo, en este ínter se plantearon algunas necesidades. A mí, en lo personal, me gusta mucho ser como muy realista y buscar proponer situaciones que sean como, digamos, muy pertinentes, que sean congruentes, que sean coherentes y que sean factibles en el caso al que nos referimos para telesecundaria. Ya con la maestra Arely, previo a esta experiencia que estamos conociendo ahora, habíamos tenido la oportunidad de invitarla para hacer como un ejercicio previo en relación con lengua extranjera inglés. Ella aparece, ¿no?, orgullosamente representando a Guanajuato en el portal de telesecundaria. Invitamos a maestros de todo el país y tuvimos una respuesta favorable por parte de Guanajuato, y fue precisamente la maestra Arely quien participa con una experiencia previa a lo que veníamos planteando de como una alternativa para tratar el inglés. Una digamos, de los grandes desafíos que tiene la lengua extranjera inglés, como cualquier otra asignatura, es que lo primero que debemos hacer es entender el objetivo y el enfoque de la asignatura. Porque a veces nos vamos un poquito con esta idea dogmática, con esta idea de resolver, y nos olvidamos realmente que una asignatura forma parte de otras asignaturas, y que trabajar esta asignatura con el objetivo y el enfoque correspondiente nos va a permitir lograr el perfil de egreso de estos alumnos que estamos formando. Para mí, uno hablaría, digamos, en términos nacionales, a la hora de ir investigando, ir sondeando cómo se van desarrollando las propuestas que hacemos y que se encuentran en los materiales educativos, nos damos cuenta que un gran problema es a veces la incomprensión o el desconocimiento de los enfoques. Tal es el caso de lengua extranjera inglés, en donde el enfoque queda muy claro que está enfocado a las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Es decir, no se trata de enseñar la lengua por enseñar la lengua. Ya mis compañeras igual abundarán en este sentido porque son especialistas en la asignatura. Pero desde la elaboración de los propios materiales, lo que nosotros debemos entender precisamente es ese enfoque. Y entonces proponer actividades para hacer prácticas sociales del lenguaje. Es decir, yo tengo que generar situaciones en donde los estudiantes puedan dialogar, puedan intercambiar. Es exactamente el mismo enfoque del español, de lengua materna español. Es la práctica social del lenguaje. Ponemos a los alumnos a dialogar, a platicar, cuéntame de esto, haz lo otro, qué te pareció tal y tal. Pero el gran reto que tenemos con lengua extranjera inglés es que también tenemos que hacer esa comunicación, pero ahora con otras palabras, ¿no? Con palabras correspondientes a otra lengua. Pero la comunicación es esa. El gran desafío es que si yo tengo que leer una instrucción en inglés, ¿cómo le hago para resolverlo? Y desde la escuela tenemos que ponernos en situaciones de cómo resolver esta situación. Entonces, algo que a mí, bueno, primero agradecido porque, pues, en particular, las autoridades de Guanajuato me han considerado y me han tenido la confianza, y surge por ahí la idea de invitarme a reflexionar sobre cómo podríamos trabajar precisamente lengua extranjera inglés cuando de pronto aparece una diversidad de materiales educativos que no son elaborados de acuerdo con la metodología de telesecundaria, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que yo decía, para el maestro de telesecundaria no hay problema, porque una de las habilidades que tiene el maestro de telesecundaria es que trabaja con el apoyo de materiales educativos. Entonces, tú le das un material educativo, tú le das un material a un maestro de telesecundaria, y aunque no esté elaborado específicamente para el servicio, lo hace operable. ¿Por qué? Pues porque trabaja con los materiales. Entonces sabe cómo incorporarlo al proceso didáctico. Es decir,
Lo vemos así que hay recomendaciones para visitar, por ejemplo, páginas de Internet, ¿no? Y no es nada más por ir a la página de Internet, sino de pronto vemos cómo el maestro valora que un recurso como el Internet puede favorecer su proceso didáctico. Y tiene la seguridad porque ha estado acostumbrado a trabajar con materiales educativos. Bueno, telesecundaria, lo decía la maestra Esmeralda, tiene una gran riqueza en materiales, ¿no? Y de pronto les llegan, ¿no? En el caso de lengua extranjera inglés, pues les llegan hasta 3, 4 o 5 títulos diferentes, ¿no? Entonces ahí yo lo que de pronto reflexionábamos con los mismos compañeros es que no es un problema de un conocimiento de la, digamos, de la metodología o un conocimiento no solamente de la parte pedagógica, como están organizados los materiales, sino tendríamos que atacar un problema de gestión, es decir, cómo organizar mi trabajo durante la enseñanza de lengua extranjera en inglés, teniendo varios tipos. Eso lo trabajamos desde materiales educativos, pero pensamos que había que elaborar un material como más específico que atendiera las necesidades de este diagnóstico que se hizo en la entidad, pero además rescatando la experiencia de quienes habían estado directamente, o que están directamente involucrados con el grupo, ¿no? Entonces, sí hicimos un trazo inicial, esa fue un poco mi función, plantear una alternativa, pero había que operarla. Y entonces, en diálogo con los compañeros técnicos de la entidad, pues, y en ayuda en términos de la localización, ¿no? Localizaron o identificaron a 4, eran 6 maestros, 2 por grado, para que, teniendo la especialidad de inglés, pero que también fueran docentes de telesecundaria. Entonces fue un trabajo muy interesante, ¿no? Porque de pronto había realidades que se plasmaban en el material. Una de las cosas que hicimos, ustedes lo van a conocer, yo no voy a ahondar mucho en la característica propia de la propuesta. Nosotros le llamamos unas matrices, y las matrices es como un esquema, y el esquema es algo sintético. Yo siempre he dicho que en telesecundaria el proceso de enseñanza es una responsabilidad compartida, porque hay un solo maestro en el grupo y él tendría que, es imposible que pueda planear, que pueda dosificar todos los contenidos de todos los programas de estudio, de todas las asignaturas. Entonces tiene que haber un equipo alterno que le organice toda esta dosificación, que le haga propuestas para que él reciba un insumo, lo revise y lo aplique. Esa es un poco la intención en telesecundaria. Entonces, si esa es la línea, pues entonces había que hacer un material que se incorporara ya al acervo de materiales educativos que tiene telesecundaria, que no fuera un material alterno, pero que nos permitiera, ¿no?, trabajar con lo que nos llega. Una de las ideas que se generan en telesecundaria no es estar atacando y decir, no sé por qué me mandas esto y no piensan en mí. No, esto me llegó, esto lo resuelvo, y eso lo he vivido en el sentir de mi caminar por el país y de dialogar con los maestros. Si algo hay que admirar en ellos, por eso repito, es material que le llega, lo incorpora. Entonces, lo que también había que hacer es un material, fíjense, un material sencillo. Por eso pensamos en una matriz con un enfoque muy esquemático. ¿Por qué? Pues porque tampoco tenemos 4 o 5 horas a la semana para lengua extranjera inglés, ¿no? Si no me equivoco, porque ahora ando con muchas cifras, si no me equivoco, creo que son 2 horas a la semana, ¿no?, para lengua extranjera inglés. Entonces, vaciar o trabajar un gran programa de estudio, no. La otra es que hay maestros que tienen, bueno, no hay maestros. En general, los maestros tienen un conocimiento básico de inglés, pero no una especialidad como para realmente presumir que damos una gran clase de inglés, ¿no? Si los hay, pues como lo he dicho, un maestro de español que tiene una propuesta de español,
o que tiene la formación en español, pues a lo mejor hace a un lado los libros, hace a un lado los materiales y él expone y organiza la clase de español, pero lo respalda su formación. Lo que no se vale es hacer a un lado los libros cuando no se tiene la especialidad, porque se corre el riesgo de poner un concepto o un mal concepto en el pensamiento de los niños. Y no, telesecundaria no tiene eso, está muy claro que tiene materiales de Entonces, regreso otra vez, ¿no? Una matriz muy esquemática con una actividad muy concreta, ya lo dirán las maestras, no quiero abordar temáticas que ellas van a comentar, pero era una actividad. ¿Qué es lo importante que debo de cuidar en la enseñanza o en la organización de las actividades? Es esto. Y entonces planteábamos cuáles, teniendo varios aprendizajes esperados, de todos ellos, ¿cuál es la idea? Y proponerles una actividad concreta que, repito, van a describir mis compañeros. Entonces, pensamos, estoy simplemente por cerrar, seguramente que habrá algunas preguntas, yo con mucho gusto las comparto, pero diría yo que a mí me gustaría y me sentiría muy bien si ustedes pues adoptan estas matrices, ¿no? Adóptenlas, revísenlas, analícenlas, vean qué tanto se apoya en su intervención docente. Y como suele suceder, después de revisarla, igual se vale que digan, no me apoya, sí me apoya de esta manera. A veces hasta se estimula un pensamiento a partir de ver un material, ¿no? Hay mucho material en telesecundaria, hay material anterior, de reformas anteriores que sé que ustedes están utilizando. Bueno, vean esta propuesta, porque yo dije al principio que resultara pertinente. Resulta pertinente porque sale de la voz, de la especialidad y de la experiencia de maestros que están no solamente trabajando en telesecundaria, sino en telesecundarias del estado de Guanajuato. Eso es algo que es coherente porque está proponiendo acciones que tienen que ver con precisamente el enfoque. ¿Y es factible? Claro que es factible, pero aquí tiene que ver la voluntad del maestro. Hace poco, y seguramente que más adelante por ahí tendré oportunidad, si me invitan, ¿no?, de reflexionar un poco, lo decía en una conferencia pensando en el cumplimiento de los 55 años de telesecundaria, decía que había que pensar la identidad de la telesecundaria. Y pensar en la identidad de la telesecundaria quiere decir que tú me diste un libro que no fue hecho de acuerdo con la metodología, pero yo lo estoy haciendo al contexto de telesecundaria. Y eso se logra a través de las matrices. Y ahí le paro, maestra Cande, porque me emociona y me sigo hablando, pero yo creo que es importante escuchar a las dos maestras con las experiencias mucho más concretas. Aquí sigo y esperaré si haya... Ok. Muchísimas gracias, maestro Pedro. En verdad resulta muy interesante todo este panorama que usted nos acaba de compartir en cómo se llegó a la elaboración de estas matrices. Y efectivamente, como usted lo acaba de enunciar, bueno, contamos con la participación el día de hoy de dos de las maestras que participaron activamente en su elaboración. O sea, nada de que decía el maestro Pedro nos vengan a contar, gente extraña, sino gente que fue partícipe. Y me voy a permitir primero presentar a la maestra Arely Vázquez Morales. Bienvenida, Arely. Sí, te vamos a ceder el uso de la voz para que nos compartas tu experiencia, tu participación en la elaboración de estas matrices. Adelante, Arely. Perfecto, Cande, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, maestros. En esta presentación del día de hoy les voy a hablar un poco sobre este tema que es el proceso de la adquisición del inglés como una segunda lengua. Es una participación en la que igual si ustedes tienen alguna duda, alguna situación, pues igual la pueden comentar acá en el chat. La siguiente, por favor.
la siguiente diapositiva para podérselas presentar a los maestros. Creo que lo tiene que decir en inglés. Ok, bueno, ya por ahí la tenemos, muchas gracias. Bueno, aquí, bueno, nos habla de que la adquisición de la lengua materna, pues sabemos que es una situación inconsciente, ¿no? Todos los que nacen, pues la lengua materna es un proceso inconsciente. Sin embargo, ya el hecho de aprender una segunda lengua ya es un proceso consciente que obviamente conlleva determinados procesos. Uno de ellos, pues bueno, es a través de la instrucción, a través de la planificación de la enseñanza y ya con una metodología concreta. Entonces, para alcanzar todo este sistema de aprendizaje, se van a distinguir 3 etapas en la adquisición de la segunda lengua. Tenemos la etapa cognitiva, la etapa asociativa y la etapa autónoma. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ir viendo qué es cada una de estas etapas y por qué nosotros como docentes de telesecundaria, en este caso, tenemos la responsabilidad de nosotros poderles transmitir esto a los estudiantes y ver de qué manera lo vamos a hacer. Entonces, bueno, tenemos la fase cognitiva, que esto es la que se encarga de que se acceda al conocimiento declarativo, al conocimiento explícito y a aquello que se va a aprender. Después tenemos ya la fase asociativa, que esta es la que se encarga de llevar el contenido a los casos concretos. Entonces, viéndolo como tal en la parte de la enseñanza del idioma inglés, la fase cognitiva es cuando nosotros les damos a los alumnos a lo mejor el vocabulario. Y hoy vamos a ver el tema de la contaminación y entonces empezamos a brindar vocabulario que nosotros queremos que ellos conozcan sobre el tema y esta parte es la cognitiva, ¿no? Ellos lo van a ir adquiriendo. Después ya tenemos la asociativa, que esta es como la importante aquí o donde tenemos la responsabilidad, que es lo que nos comentaba el maestro Pedro, ir creando los ambientes, ir creando los escenarios para que ellos puedan desempeñarlo. Entonces ya es llevar esto que ellos están aprendiendo en la parte cognitiva, pero llevarla a casos concretos. Entonces, a lo mejor, bueno, ya va a ser crear una situación en donde se les solicita que elaboren un cartel sobre el tema o cómo explicarían este tema a sus compañeros, a otros grupos, a otros grados, ¿no? Entonces, esto es la asociativa y ya por último tenemos la fase autónoma, en donde, bueno, ya lo que se busca pues es la fluidez y la manera natural de expresarse, ¿no? Que esto ya lo podrían llevar ya a su contexto o ya fuera de la escuela, ¿ok? Siguiente, por favor. Bien, y tenemos también esta parte importante, que esto también lo van a localizar ahí en las matrices, ahora que se las compartamos, que es el aprendizaje de una lengua como un proceso social en el aula. Y entonces, aquí nos vamos a meter a la parte del currículo y vemos que, bueno, hay aspectos que permanecen ahora en este currículo y que, por ejemplo, es que se mantienen las prácticas sociales del lenguaje y el enfoque pedagógico de acción. ¿Qué quiere decir esto? Que es aprender haciendo. De esto la importancia de crear los ambientes para que los estudiantes puedan aprender, pero obviamente haciendo o teniendo en cuenta todo su contexto. También, bueno, se van a conservar como componentes u organizadores curriculares los ambientes sociales de aprendizaje y las prácticas del lenguaje. Y se preservan los ambientes sociales de aprendizaje, que son el familiar y comunitario, el lúdico y literario, académico y de formación. Y esto, bueno, es con las características que se les dieron desde el 2011. Dentro de estas matrices que les vamos a presentar, vamos a poder localizar estos ambientes sociales de aprendizaje. Vamos a ir viendo a cuál práctica le pega a cada uno de estos y las actividades o lo que nosotros desde el aula podríamos hacer para fortalecerlos. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver los enfoques en enseñanza del inglés en los materiales vigentes de telesecundaria.
Como bien nos mencionaba el maestro Pedro, bueno, pues ahora los materiales que tenemos en el aula son diversos, tenemos una gran variedad, ahorita en otro momento se los voy a presentar, pero bueno, pues lo que tenemos aquí que tomar en cuenta es que se replantean tanto el propósito general como los propósitos específicos de esta materia. Esto, pues, para hacerlo como más evidente con la alineación de estándares internacionales. Y se va a ver reflejado en 5 tipos de aprendizaje, que son aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Y también se explicita la acción centrada en prácticas sociales del lenguaje como enfoque pedagógico y se profundiza en la interacción comunicativa de cada una de estas prácticas. De ahí también, bueno, que en cada una de estas prácticas que nosotros colocamos en las matrices, pusimos o intentamos hacer que se diera este desarrollo para ir formando como el ambiente propicio para que los estudiantes lo pudieran llevar a cabo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es muy diferente, por ejemplo, la enseñanza del español, en donde tienen ahí el contexto inmediato, pero, por ejemplo, el pedir comida en un restaurante, pues obviamente no lo van a tener ahí, pero podemos nosotros ir creando esta situación para que dentro del aula puedan hacer esa práctica, ¿sale? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Ok, los aprendizajes esperados ahora están enfocados en las habilidades y en las actividades con el lenguaje. Ya no es tanto como la parte de irnos aprendiendo el concepto, sino más bien cómo lo vamos a poner en práctica y qué vamos a hacer con esta parte cognitiva dentro de las habilidades. Se incorpora también el componente de las sugerencias de evaluación con 2 elementos. Uno será las evidencias de aprendizaje y también el ejemplo de un instrumento de evaluación que sea pertinente a cada práctica. Incluso también dentro de las matrices van ustedes a ubicar esta parte. ¿Cómo podemos evaluar esa práctica social del lenguaje? ¿Qué podemos hacer para que esta evaluación sea auténtica y poder tener las evidencias que necesitamos para esto? Se enriquece la expresión oral integrando nuevos contenidos vinculados con la interacción. Siguiente, por favor. Bien, tenemos ahora, bueno, que ver la parte o el panorama actual de esta materia. Y hay que, bueno, tener como muy en cuenta que sí, en la parte de inglés nosotros tenemos un material que es diferente al resto de los materiales educativos que tenemos en telesecundaria. Tenemos nuestros libros de ciencias, nuestros libros de español, nuestros libros de matemáticas que están pues tal cual como con las actividades, ¿no? Y ya tenemos también como la fase de, bueno, ahora ya terminamos, por ejemplo, en español, ya terminamos esta secuencia, ahora cómo lo voy a evaluar, qué proyecto continúa, y en inglés no lo tenemos. Entonces, ese pues sí representa para los docentes un reto el tener este material diferente. Y bueno, pues también tenemos la situación de que el material está completamente escrito en inglés. Tenemos también la situación de que no a todos nos llega el mismo material, incluso dentro de una misma escuela, para primero hay libros de una editorial, para segundo hay de otra editorial, para tercero quizá nos llegaron de mitad y mitad, ¿no? Entonces, eso sí nos plantea este reto, pero que como docentes y gracias a estas matrices que se prepararon para ustedes, pues se va a poder realizar. Y bueno, pues obviamente sí, esta planeación requiere mucho más tiempo, quizá el poder ver desde adentro qué es lo que me está pidiendo para poderlo evaluar, pero bueno, pues se va a poder y teniendo esta matriz que les estamos presentando. La siguiente, por favor. Bien, este tema es importante también que lo conozcamos. A lo mejor muchos de ustedes ya han ingresado a esta página y ya han podido ver la diversidad de materiales que tenemos. Pero bueno, esta es la página de telesecundaria. La ponemos así tal cual en nuestro buscador, telesecundaria, y entonces vamos a poder tener acceso a estos libros. Nos vamos a ir a la parte en donde está el apartado de maestros. Después nos vamos a ir a los recursos y siguiente lámina, por favor.
Dentro de los recursos vamos a ver los materiales educativos en libros de texto, ahí que es el primer cuadrito que por ahí nos aparece. Siguiente, por favor. Libros de texto, y entonces ya ahí vamos a ir eligiendo el grado que estamos impartiendo, sobre el cual queremos nosotros conocer, y vamos a ver la diversidad de materiales que tenemos. Ahí se están presentando los materiales para primero. Todos esos libros que aparecen ahí son con los que contamos. Para segundo, incluso, bueno, son libros que se pueden tener descargados, los podemos tener en la computadora y sobre eso trabajar. Si es que a lo mejor al grupo le llegó mitad y mitad del material, pues podemos trabajar quizá la mitad del ciclo con alguno, la otra mitad con otro, teniendo pues en cuenta que también lo podemos proyectar y tener ahí el material a la mano. Entonces, esos son para primero. Para segundo, la siguiente lámina se van a presentar los libros de tercer grado. ¿Okay? Y entonces, bueno, es importante que por ahí lo tengamos. Igual, si a lo mejor a algún alumno se le perdió el libro o alguna situación, pues sabemos que podemos contar con ese material, tenemos a la mano. Y también por ahí está el material que el maestro Pedro comentaba en un inicio, que se elaboró con maestros de toda la República, en donde igual se están explicando las prácticas sociales del aprendizaje y cómo se pueden ir trabajando. ¿Sale? Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte, para ceder la palabra a mi compañera maestra, que también estuvo trabajando en las matrices del idioma. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tus aportaciones, porque nos has enriquecido en cómo están elaboradas estas matrices, y ver realmente que, bueno, si las consideramos con lo que están ideadas, como un gran apoyo para el trabajo de los docentes, sobre todo en la asignatura de lengua extranjera e inglés en telesecundaria. Muchísimas gracias, Arely, y bueno, a continuación voy a ceder el uso de la voz a la maestra Betsabe Saraí Holguín Sauceda, que también participó, igual que la maestra Arely, en la elaboración de estas matrices. Adelante, Betsabe, bienvenida. Muchas gracias, Cande. Buena tarde. Bien, pues dentro de la presentación o de la información que voy a proporcionar, pues vamos a hablar acerca de aquellos retos, ¿no? No solamente dentro de la enseñanza del inglés, sino también dentro de la elaboración propiamente. Entonces, son los retos y posibilidades en la enseñanza del idioma inglés. Y bueno, si me apoyan cambiando la diapositiva, por favor. Gracias. Y creo que para empezar, pues es importante pues retomar esta parte de la diversidad de los libros que nos acaba de presentar mi compañera Arely. Por ahí uno de los principales retos, yo creo, a los que nos enfrentamos es precisamente esta parte en la que efectivamente a veces de libros dentro de un mismo grado o dentro de los distintos grupos, pues no tenemos, ¿verdad?, como aquella secuencia, tal vez hasta de los temas. Entonces, por ello, pues creo que es la importancia de la elaboración la selección específica de los libros, determinar qué es con lo que voy a estar trabajando, que me va a ayudar a mí también a organizar, pues, la planeación principalmente, que es con lo que tratamos de apoyar dentro de la elaboración de las matrices. Por aquí dentro de la imagen, pues, los libros con los que estuvimos trabajando principalmente de los 3 grados, tanto de primero como de segundo y tercero, y como pueden ver, pues siempre sí hay variedad, y no quiere decir que sean los únicos, todavía hay un poquito de mayor variedad. Sin embargo, pues son como aquellos principales con los que nos enfocamos en la elaboración de dicho cuadernillo. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Gracias. Por ahí, para la primer planteamiento es cómo podríamos nosotros fortalecer la didáctica durante el uso de estos cuadernillos. Y para ello, bien, entonces tomamos en cuenta los siguientes aspectos. El primero es, pues, el grado. Se planeó o se trató de elaborar una matriz específica para cada grado y para cada uno de los libros, de algunos con los que estuvimos trabajando, tomando en cuenta las necesidades principalmente del alumno y aquellos gustos e intereses del mismo. ¿Por qué? Pues porque es la manera en la que podemos ir, o que el alumno se puede ir contextualizando y comprender
en este proceso de aprendizaje que él va a llevar. Tomamos en cuenta el contexto, tanto del grupo como de la escuela, como del contexto social en el que se desarrollan y sobre todo pues el uso de recursos que tenemos y que poseemos. Es decir, a veces no contamos con gran variedad de material. Entonces tenemos pues la oportunidad de hacer proyecciones, de presentar videos, de implementar el uso de Internet. Entonces el principal recurso con el que normalmente contamos es precisamente el libro y las actividades que lleva el mismo. El conocimiento y dominio previo, en este caso del idioma inglés, principalmente del alumno, ¿no? Hay veces que podemos revisar la información de los libros y pues nos damos cuenta que el alumno tal vez en su mayoría no llevan el nivel que a veces se requiere para trabajar algunos contenidos del libro. Sin embargo, pues es importante precisamente esta parte de las actividades que pueden contribuir a que todos los alumnos alcancen los aprendizajes esperados que se plantean desde un inicio. Y pues también tomamos en cuenta, o se toma en cuenta, la experiencia en la elaboración y la ejecución de las actividades en inglés. Bueno, hablando de manera personal, no quiere decir que seamos personas expertas. En este caso, si tratamos de enfocarnos un poquito más, tal vez por la especialización que se tiene en el idioma. Sin embargo, pues también nos encontramos con esta parte de el contraste, ¿no?, entre el conocimiento al alumno, lo que se quiere esperar y pues al final, de acuerdo a la experiencia, que sí pueden ser un poquito más funcionales para los estudiantes y sobre todo también pues para el maestro, ¿no?, de la manera en la que se va a llevar a cabo. ¿Para qué? Para que se logre pues la práctica social. Y pues la variedad o versatilidad de las actividades con las que se están trabajando. Repito, pues tratamos de que sean actividades versátiles y adaptables, enfocadas al aprendizaje de la práctica social, ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita, para que los alumnos vayan adquiriendo mayor conocimiento dentro de este mismo proceso. La siguiente, por favor. Bien, hace un momento pues se comentaba acerca de los recursos con los que podemos, o aquellos recursos o materiales que vamos a encontrar específicamente en el cuadernillo, que son los que estuvimos trabajando, y para ello entonces se trataron de elaborar actividades breves que sean funcionales de acuerdo a la didáctica y enfoquen el desarrollo de las habilidades. Repito, pues las orales y la escrita, ¿verdad? Para el alumno, lógicamente son sugerencias también para que los maestros puedan implementar estas actividades y que las puedan adaptar hacia las necesidades de su grupo y del contexto en el que se rodean. El uso del libro con la selección de actividades claves, lo mencionaba hace un momento, a veces tratamos de abarcar la mayor cantidad de actividades que posee el libro, sin embargo, pues tratamos de seleccionar actividades específicas que me van a ayudar a mí como maestro, vaya aprendiendo y alcance los aprendizajes esperados. No necesariamente me tengo que llevar un mes, 15 días, tratamos de que fuese tal vez en una semana o porque pues tenemos 3 horas de inglés por semana, entonces ya en esa parte que se pueda trabajar para que vayan adquiriendo este aprendizaje, este conocimiento. Y pues, repito, son sugerencias. En este caso también tratamos de incluir sugerencias de evaluación basadas en las actividades clave seleccionadas previamente para que impacten en el aprendizaje. Este tipo de evaluaciones, lo mencionaba mi compañera Areli, pues va enfocado pues a esas actividades seleccionadas y tal vez a algunas extras que se pueden ir implementando y que van contribuyendo al mismo proceso del alumno. La siguiente, por favor. Gracias. Bien, sabemos que dentro de las escuelas y cada escuela tiene su propio contexto, entonces pues vamos a tratamos de tomar en cuenta la diversidad de los estudiantes que tenemos dentro del aula. Actividades elaboradas, pues tratamos de que fuesen actividades sencillas y breves que lleven una secuencia, ¿verdad? Precisamente para que se puedan abarcar en un lapso corto, pero sin embargo contribuyan al aprendizaje del alumno. Se incluyen actividades,
juegos y ejercicios didácticos. Esto ya va a ser con base en los recursos que el maestro y la escuela cuenten. Entonces, es algo adaptable. No quiere decir que forzosamente tengan que hacer esas actividades, pero sí son algunas herramientas que van a contribuir para dar a conocer al alumno. Se trató de que las actividades estuvieran enfocadas en distintos ambientes, ejemplo, que trabajaran en ambientes de equipo o colaborativos, ya sean entre pares o en grupos más grandes, dependiendo de la práctica que se quiera lograr y de la cantidad de alumnos con la que se cuente en el grupo. El uso de recursos es variado, nuevamente es de acuerdo a lo que la escuela o el maestro, con lo que la escuela o el maestro cuente para llevar a cabo la práctica. Posiblemente se trata de incluir un audio para que los alumnos desarrollen pues esa habilidad auditiva, pero posiblemente la escuela no cuente con, tal vez, o no se encuentran los audios, o posiblemente no se cuente con el recurso de una bocina para que los alumnos escuchen. Entonces, eso ya son actividades que que va adaptando el maestro que los vaya a llevar a cabo. El trabajo de alumnos tutores, también se trata de que los alumnos vayan siendo líderes dentro de las actividades que se van elaborando, desarrollando una autonomía dentro de su proceso de aprendizaje. Identificar necesidades e intereses del alumnado. Esto, pues, principalmente para llevar a cabo, ¿no? Decíamos bien, tomamos en cuenta esta parte del contexto de los alumnos, entonces posiblemente la comunidad tiene determinadas necesidades, ejemplo, el cuidado del medio ambiente o de las áreas verdes. Entonces, bien, pues se enfoca tal vez una actividad como las campañas. ¿Para qué? Pues para que dicha actividad, pero va enfocado a lo que tiene dentro de su contexto. Posiblemente en otro ambiente, pues puedan ser situaciones de convivencia escolar, entonces se elabora también una campaña, pero enfocada ya a la comunidad escolar, como cómo prevenir la violencia. Y pues son muestra de objetos alcanzables, es decir, dentro de los aprendizajes que se le va a dar a conocer al alumno, pues deben de ser un poco lógicos de acuerdo a lo que se quiere esperar. No podemos tal vez decirle al alumno ya enfocada con diversos medios de difusión, pues no, ¿verdad? Tal vez el alumno dice, bien, hago mi campaña tal vez con un cartel, con la información en inglés que ya se proporcionó previamente, entonces es algo alcanzable, es un logro, un objetivo que ellos se pueden plantear y decir sí se va a lograr, en vez de decir vas a hacer una mega campaña y vas a darle a conocer a los alumnos o a toda tu comunidad esta información. Tal vez eso no es que no sea un logro alcanzable, pero tal vez sí algo con lo que ellos, según también el nivel y los recursos con los que cuente la escuela. La siguiente, por favor, ¿o es la última? Sí, perdón, era la última diapositiva. Bien, y pues básicamente de esta manera son algunas de las herramientas con las que podemos o tratamos de apoyar dentro de la elaboración de estas matrices para, como apoyo, como recurso extra para contribuir a impactar dentro del aprendizaje de los alumnos. De mi parte, pues de momento sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda? Quedo pendiente. Muy bien. Muchísimas gracias, Betsa, por tus aportaciones. Creo que con todo esto, pues nos está quedando mucho más claro la intencionalidad que tienen las matrices. Muchísimas gracias. Pero también me quisiera permitir compartirles que además del dar a conocer esta primicia, pues no viene sola, porque les tengo una gran noticia, que es que la presentación de estas matrices va a venir acompañada de una oferta formativa. Pero no me quiero adelantar y más bien quiero invitar a la maestra Gabriela Villagómez Varela, jefa de fomento de la segunda lengua, quien nos compartirá un poquito más de esto que les acabo de decir. Gaby. Buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, muy contenta de poder ahora sí darles formalmente la bienvenida a los docentes de telesecundaria al Programa Nacional de Inglés. Este año fueron
incluidos como parte de las actividades de formación dentro del programa. Aunque en el estado tenemos algunas actividades, nos ayuda mucho que también ahora sean parte total del equipo del programa de inglés. Entonces, mi presentación es realmente brevecita, ahora sí que solamente es dirigida a mis docentes. La primera es una certificación para después terminar con la certificación de las 4 habilidades de la lengua. En esta actividad, obviamente, se incluye también a los docentes de telesecundaria, secundarias generales y técnicas, además de nuestros asesores. Pero también tendrán la oportunidad de participar en la certificación de la metodología de la enseñanza. En esta sí vamos a requerir que del grupo de docentes de telesecundaria, así vamos a tener que pedirles un nivel B1, pero planteando muchas necesidades y viendo la plática que tuvimos con la cercanía de la dirección de la maestra Esmeralda, también planteamos a la Federación dentro de nuestro plan de trabajo una acción exclusiva para fortalecer las competencias del proceso de enseñanza de la lengua extranjera inglés en el nivel de telesecundaria. Entonces, básicamente hay otras 2 que no quisiera abordar tanto porque todavía no están validadas, pero sí les pido que esté pendiente de las convocatorias y de la información que se va a estar promocionando a través de los medios formales de la Secretaría y también en el espacio común. En el mismo espacio común vamos a estar nosotros subiendo algunos recursos, sugerencias y demás para que tengan ustedes acceso a y cualquier pregunta, situación que tengan o que requieran, con mucho gusto está el correo electrónico abierto para que se acerquen a nosotros y podamos apoyarles en cualquiera de las necesidades. Entonces, bienvenidos al equipo PRONI. Ya sé que como secretaria somos una ya, pero bienvenidos a las actividades de PRONI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby, por estas excelentes noticias que nos das. Yo creo que a todos los docentes que nos están viendo y a los que se enterarán en momento posterior, pues van a estar interesadísimos en esta parte de esta oferta formativa que hoy nos estás compartiendo. ¿Sí? Y bueno, creo que hasta aquí es lo que teníamos planeado. Maestro Pedro, no sé si quiere hacer una última aportación. Bueno, si me permite, a lo mejor me adelanto un poco, maestra, pero estaba leyendo las preguntas. Así es. Entonces yo creo que voy a referir algunas que creo que tienen que ver un poco con el contexto general, sobre todo porque debemos pensar que estamos en una etapa de transición también. Está entrando una reforma, pero todavía hay cosas pendientes. Digamos que está oficializado que se tiene que empezar con nuevos materiales en primer grado. Yo creo que ahí hay que esperar, pero no por esperar o por que eso lo dice detengamos el proceso. Es decir, por eso la idea de las matrices, en tanto no nos digan ya aquí, o mira, ya está este nuevo y aquí está este otro, creo que la aportación es muy buena. Independientemente de que entrara una nueva versión de programa, como una actividad extracurricular o cocurricular, se tienen las matrices. Es decir, sabemos que hacen actividades que no precisamente se atienden para atender la currícula, pero los maestros siempre tienen iniciativas y las fichas, las matrices pueden apoyar. Ahí hablaban, por ejemplo, hacían referencia al programa 2011. Recuerden ustedes que telesecundaria, mientras generales y técnicas trabajan con programa en tercer grado con 2011, telesecundaria alineó todos sus materiales al 17, ¿no? Todos los materiales lo alineó al 17, entonces telesecundaria no tiene materiales del 11, ¿no? Ni siquiera los apuntes, porque los apuntes están hechos con base en los programas de 2006. Así es. Entonces, tener un poquito esa idea, y por ahí veía una pregunta que me parecía muy interesante cuando decían que si se les puede aportar un vocabulario. Fíjese cómo de pronto las palabras tienen que ver mucho, ¿no? En el concepto de las prácticas sociales del lenguaje, tal vez no sea tan conveniente decir que se les proporcione un vocabulario. Ya las maestras me corregirán. Yo creo que lo importante es invitarlos a que formen su vocabulario. No es lo mismo, yo te doy a proponer la situación para que vaya construyendo un vocabulario,
que les sirva. Desde luego, bienvenida, ¿no? Nada más que hay que cuidar ahí el enfoque. Si hay algo más, con mucho gusto. Sí, maestra. Muy bien, no, creo que está usted abarcando las preguntas que también habíamos nosotros visualizado y le agradezco mucho su respuesta y creo que con esto pues daríamos por cerrado este evento de la presentación, la primicia de estas matrices y pues sí hay que adelantar que vienen otras actividades que bueno en su momento ya les estaremos haciendo saber. Por mi parte no me queda más que agradecer, maestro Pedro, maestra Arely, maestra Betsa, la riqueza de aportes que nos han regalado el día de hoy. Y creo que a nombre de toda la gente de telesecundaria, pues de aquí del estado de Guanajuato, se los agradecemos enormemente. Les deseo a ustedes la mejor tarde y espero verles muy pronto. Un abrazo. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos. Bye. Hasta luego. Buena tarde.